Hola, ¿qué tal? Continúo con el curso de electrónica. Es un curso que tenía algo abandonado, pero en este curso ustedes van a encontrar más de 100 videos, como 150 aproximadamente, por lo cual hay mucho material de electrónica, pero el curso aún va a seguir más que lo había dejado un poquito pendiente. Bueno, sin tantos preámbulos, les voy a hablar del diodo Zener. Es muy importante tener conocimientos por lo menos básicos de cómo funciona un diodo normal, un diodo rectificador normal. Ahora vamos a ver cómo funciona el diodo Zener, ¿sí? Aquí podemos ver el símbolo del diodo Zener. Vemos que es un poquito similar al diodo normal, el diodo rectificador, pero aquí es como una Z volteada, como podemos ver. Este, este, esta parte del símbolo. Y luego aquí tenemos una imagen de un diodo Zener. ¿Qué es un diodo Zener? Bueno, el diodo Zener es un tipo especial de diodo que se utiliza polarizado inversamente para aprovechar sus características. Vimos que el diodo, para que pueda conducir un diodo normal, necesita estar conectado. Ay, no, no puede ser, comenzó a ladrar el perro. En serio, estaba callado y empezó a ladrar. Espero no les incomode. Bueno, como les dije, el diodo normal, el rectificador de silicio, para que pueda conducir tiene que estar conectado en directa, tiene que tener polarización directa. A diferencia de un diodo normal, el diodo Zener, para que se puedan aprovechar sus características, tiene que estar conectado en inversa. Aquí podemos ver, este es el cátodo del diodo, este es el cátodo, y el cátodo está conectado mediante una resistencia al positivo de la fuente, y el ánodo está conectado al negativo, al revés de como un diodo normal. Entonces, este diodo tiene polarización inversa, ¿sí? Entonces, para que pueda funcionar de la manera en que se espera, tiene que conectarse en inversa. No quiere decir que si se conecta en polarización directa no vaya a funcionar, pero no va a funcionar como lo haría un diodo Zener, sino que va a funcionar como un diodo normal rectificador. Si el diodo Zener se polariza en directa, aquí puse una O en vez de A, se polariza en directa, se comportará como un diodo común, como les acabo de comentar. Es decir, si lo conectamos así en directa es así, este es el ánodo y el ánodo está conectado al positivo mediante una resistencia y el cátodo está conectado al negativo, es como conectamos un diodo normal. Entonces, esto es una polarización directa, el diodo se va a comportar como un diodo común rectificador, ¿sí? Pero si el diodo Zener se polariza inversamente, este no va a conducir mientras que el voltaje aplicado sea menor al voltaje Zener. ¿Qué significa esto? Bueno, los diodos tienen un voltaje Zener. Si el voltaje de la fuente tiene un valor menor que el voltaje Zener del diodo, no va a haber conducción de corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los parámetros de los diodos Zener es el voltaje Zener, es decir, es el voltaje que se requiere como mínimo para que pueda conducir la corriente en el circuito por el diodo. Entonces, si el voltaje de la fuente es menor que ese parámetro de voltaje Zener, pues no va a haber una conducción. Ahorita vamos a hacer una simulación. Por ejemplo, aquí, este diodo Zener, su voltaje requerido es de 10 voltios, es el voltaje Zener, es de 10 voltios, pero el voltaje de la fuente es 5 voltios. Entonces, como la fuente es menor que el voltaje del diodo, pues la corriente es cero, no hay circulación de corriente, no conduce la corriente. Una vez que el voltaje sea alcanzado, comenzará a fluir de cátodo a ánodo una corriente y el voltaje Zener se mantiene constante. Como les digo, ahorita lo vamos a ver con una simulación para que pueda quedar más claro. Bueno, vamos a ver de una vez para que pueda quedar claro. Dice, una vez, aquí quiero que se graben bien esta parte, una vez que aquí puse un vez, ay no, una vez que el voltaje sea alcanzado, comenzará a fluir de cátodo a ánodo una corriente y el voltaje Zener se mantiene constante. Es decir, una vez que que ya hay voltaje suficiente en la fuente, por ejemplo, tenemos los 5 voltios y vamos subiendo el voltaje a 5, 6, 7, 8, 9. Conforme vamos subiendo el voltaje de la fuente, pues va a empezar a haber una pequeña circulación de corriente por el circuito, va a empezar a conducir el diodo Zener, ¿sí? Entonces, ya que nosotros alcanzamos los 10 voltios en la fuente,
ya vamos a ver una corriente pues más significativa y vamos a subir y subir el valor de la fuente de voltaje, pero el voltaje del diodo Zener se va a mantener constante. Vamos a hacer la simulación. Aquí tenemos este circuito, tiene una fuente de voltaje de 5 voltios, una resistencia de 1 kilo ohm y este es un amperímetro. Este amperímetro lo que hace es que mide la corriente que pasa por el circuito. Porque hay 2 amperímetros y nada más se requiere uno, porque en un momento voy a añadir otro elemento en otra malla, entonces ahí sí vamos a necesitar pues los 2 amperímetros. Entonces este amperímetro o cualquiera de los dos, van a medir la corriente que pase por este circuito. Pero ojo, este voltaje del Zener especificado es de 10 voltios, o sea, se requiere mínimo 10 voltios para que haya una circulación de corriente en el circuito. Pero como no hay suficiente voltaje en la fuente, por eso la corriente es cero. Vamos a medir el voltaje que hay en el diodo Zener. Vemos que el voltaje en el diodo Zener es 5 voltios. Ojo, no confundirse, no quiere decir que porque el voltaje Zener diga de 10 voltios, quiere decir que hay 10 voltios en el Zener. Lo que significa es que se requieren mínimo 10 voltios para hacer funcionar el Zener, de la forma en que se requiere, para que trabaje como un Zener. Pero bueno, ¿para qué sirven los Zener? Ahorita lo vamos a ver. En un momento vamos a ver para qué podemos utilizar los diodos Zener. Entonces aquí se están midiendo 5 voltios, que es el voltaje de la fuente, ¿sí? Y vamos a ir subiendo 6 voltios, vemos que aún no hay corriente. Vamos a ir subiendo 9 voltios, 9.7. Vemos que como ya casi estamos a los 10 voltios requeridos, se empieza a visualizar un poquito de corriente en microamperios por el circuito. Una disculpa por el ruido, es que, ay no, tengo vecinos que hacen mucho ruido, pues ahorita están como azotando una puerta. Una disculpa. Entonces, y ojo, vamos a poner aquí 10 voltios y vemos que aumentó más la corriente. Ahora vamos a poner 12 voltios en la fuente y significativamente hubo un incremento brusco de corriente de micro a miliamperios. O sea, es una gran diferencia realmente. Y aquí, ojo, quiero que vean. Tenemos aquí que estos 12 voltios se reparten entre... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a medir también el voltaje de la resistencia y vamos a ver cómo va trabajando esto, ¿sí? Vamos a ver cómo va trabajando. Ahí está. Vemos que voltaje en la resistencia, aunque ni siquiera hubiéramos necesitado el voltímetro, ya que por ley de Ohm simplemente multiplicamos resistencia por corriente, pero bueno, vemos que el voltaje en la resistencia son 2.06 voltios y el voltaje medido en el diodo es casi 10 voltios. Quiere decir que como es un circuito en serie, por ley de voltajes de Kirchhoff, estos 12 voltios se reparten entre los elementos que están conectados. Estos 12 voltios se reparten entre la resistencia, un voltaje en la resistencia y un voltaje en el diodo Zener, ¿sí? Pero quiero que pongas atención aquí. Vemos que estamos aumentando el voltaje de la fuente, pero aunque estemos aumentando el voltaje de la fuente, el voltaje en el diodo Zener se mantiene casi constante. Voy a poner 18 y se mantiene constante. Observa, por más que estamos subiendo, el voltaje del diodo Zener varía muy demasiado ligeramente. Por más que, o sea, estoy subiendo, aquí creo que va a explotar. Y vemos que ahora el voltaje en el Zener es 10 voltios. Está incrementándose muy imperceptiblemente, muy poquito. Vemos que por más que aumento el voltaje de la fuente, el voltaje en el diodo Zener se mantiene constante. Se puede decir prácticamente constante, ¿sí? Pero el voltaje en la resistencia, ese sí está incrementándose. Ese sí se está incrementándose. ¿Por qué? Porque el diodo Zener está diseñado para eso. Una de sus funciones es trabajar como un regulador de voltaje. Se utiliza mucho en las fuentes de alimentación para que haya un voltaje constante. Entonces vimos que una vez que el voltaje sea alcanzado, o sea, el voltaje de la fuente sea suficiente, comienza a fluir corriente en el circuito de cátodo a ánodo y el voltaje Zener vimos que se mantiene constante por más que incrementemos el voltaje de la fuente. Aquí tenemos la curva característica del diodo Zener. Aquí hay que poner mucha atención.
El diodo Zener funciona en la zona Zener, esta es la zona Zener que vemos aquí. Y un diodo común funciona en la zona activa, esta es la zona activa. Aquí vemos que el diodo común, cuando supera la barrera de potencial de 0.7 voltios aproximadamente, empieza a incrementar bruscamente la corriente. Empieza a incrementar bruscamente de 0.7 voltios cuando nosotros alcanzamos el voltaje aproximado de 0.7 voltios. Ese es el diodo común, así trabaja el diodo común en la zona activa. Cuando alcanza los 0.7 voltios empieza a incrementarse la corriente bruscamente. Ahora, el diodo Zener funciona en la zona Zener. Esa es la zona Zener. Aquí podemos ver lo siguiente. Vemos aquí, estos son los cuadrantes, este es un cuadrante negativo, ahorita lo vamos a ver mejor. Quiere decir que de aquí del origen a la izquierda hay valores negativos de voltaje. Son valores negativos, ¿sí? Conforme nosotros vamos aumentando negativamente el voltaje, como lo hicimos en un momento, aumentamos el voltaje, vamos, el eje este es el eje de la X, el horizontal. Entonces, conforme vamos a la izquierda, quiere decir que va incrementándose el voltaje. Entonces, conforme nosotros vamos incrementando, aumentando negativamente el voltaje aplicado al diodo, la corriente que pasa por ese diodo aumenta poco a poco. Pero una vez que se llega a un determinado voltaje, es decir, el voltaje requerido, que es el voltaje que vimos ahorita, el voltaje Zener, el aumento de voltaje, que como dije es negativamente, va a ser muy pequeño. Vemos que el voltaje, una vez que ya nosotros alcanzamos el voltaje Zener, el aumento de voltaje ya casi no cambia, del diodo me refiero. O sea, nosotros aumentamos el voltaje de la fuente. Vamos aumentando el voltaje de la fuente, pero una vez que nosotros llegamos a un determinado voltaje llamado voltaje Zener, el aumento de voltaje de ese diodo es muy pequeño, pudiendo considerarse constante. Para este voltaje, la corriente que atraviesa el diodo puede variar en un gran rango de valores. Es decir, que una vez que nosotros alcanzamos un determinado voltaje, observa el cursor del mouse, la corriente ya aumenta de manera brusca, pero el voltaje Zener ya se mantiene constante, tal como puedes ver aquí. Es decir, vamos aumentando el voltaje, y una vez que llegamos al voltaje Zener, vemos que la corriente, o sea, el voltaje especificado Zener, la corriente aumenta bruscamente, como lo vimos en un momento, pero el voltaje Zener se mantiene prácticamente constante. Ya no aumenta el voltaje Zener, ¿sí? Ya no aumenta. A esta región se le conoce como la zona operativa y esa es la característica del diodo Zener, que es aprovechado para que funcione como un regulador de voltaje. Pues el voltaje se puede considerar prácticamente constante para una gran variación de corriente, es decir, la corriente aumenta hacia acá, hasta abajo, ¿sí? Va incrementándose. Aquí en la zona activa, que es un diodo común, la corriente aumenta para arriba para un voltaje de 0.7 voltios. Pero aquí la corriente va incrementándose para abajo. Esa es la forma de representarlo en esta curva característica del diodo Zener. Va incrementándose para abajo y el voltaje a la izquierda. Pero en este punto es el límite que se puede decir donde ya el voltaje Zener ya no aumenta y se queda prácticamente constante, pero mientras la corriente sigue incrementándose y el voltaje se queda igual. Una vez que nosotros tenemos polarizado inversamente como lo hicimos en la simulación de un momento y llegamos a VZ, que podemos considerar este punto, llegamos al voltaje Zener, el diodo conduce, pero mantiene la tensión VZ constante, aunque sigamos incrementando la tensión de la fuente. La corriente que pasa por el Zener se conoce como corriente inversa IZ. Ojo, mientras la tensión inversa sea inferior a la tensión Zener, es decir, la tensión en la fuente, mientras sea inferior a la tensión del diodo Zener, no va a haber conducción de corriente como lo que vimos ahorita. Solo vamos a conseguir que la tensión del VZ sea constante
cuando esté conectado a una tensión igual a VZ o mayor. Aquí tenemos un ejercicio. Aquí el voltaje pues puede ser un voltaje cambiante, por eso nada más puse V puede ser un voltaje variable. Tenemos este diodo Zener con un voltaje de 5 voltios VZ y esta resistencia de 1 kilo ohm, ¿sí? Aquí, para este diodo de este circuito, este diodo se va a activar una vez que nosotros en la fuente tengamos de 5 voltios en adelante. Es decir, se va a activar para un voltaje VZ de 5 voltios. Entonces, aquí vamos a analizar esta parte. Esta, como comenté, es la parte activa. Es la parte activa de la curva característica del diodo. Y esta es la zona en la que trabaja el diodo Zener. Vemos aquí, observa, a la izquierda este es el voltaje, todo esto se refiere al voltaje, ¿sí? A la izquierda vemos aquí que aquí llega a 5 voltios, 5 voltios, una vez que la fuente llega a 5 voltios, una vez que el diodo llega a los 5 voltios VZ, voltaje Zener, una vez que llega aquí, la corriente empieza a incrementarse bruscamente, se empieza a incrementar bruscamente, pero el voltaje en el diodo se mantiene constante. Vemos que en este punto es constante, constante, constante. Les comento que el Zener tiene un voltaje de ruptura inverso bien definido cuando nosotros lo polarizamos inversamente. Y si llegamos nosotros al voltaje Zener, como dije, el diodo conduce y va a mantener la tensión constante, aunque sigamos aumentando la tensión en la fuente. Cuando el diodo está polarizado inversamente, me estoy refiriendo al Zener, una pequeña corriente va a circular por él, llamada corriente de saturación, es decir, por aquí va a circular una pequeña corriente llamada corriente de saturación, a la que se le conoce como IZ. Esta corriente permanece relativamente constante mientras nosotros estamos aumentando la tensión inversa de la fuente, hasta que el valor de esta alcanza el voltaje del diodo VZ. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alcanzamos el valor especificado que requiere el diodo Zener, la corriente empieza a incrementarse rápidamente, esto por el efecto conocido como efecto avalancha. Pequeños cambios de tensión producen grandes cambios de corriente, como lo vimos recientemente. ¿Qué es el efecto avalancha? Bueno, los diodos admiten unos valores máximos en las tensiones que se le aplican, pero existe un límite para la tensión máxima en inversa, con que se puede polarizar un diodo, sin correr el riesgo de destruirlo. En otro video más adelante les voy a hablar más a detalle sobre lo que es algunos conceptos como lo que es el efecto avalancha. Ya vimos un poquito de lo que es el efecto avalancha, también la zona de ruptura y otros conceptos que nos van a ser útiles, y también cómo poder resolver ejercicios con diodos Zener. Cómo podemos nosotros trabajar, hacer los cálculos con los diodos Zener. Entonces, esto es simplemente una introducción de cómo funcionan los diodos Zener. Ya anteriormente había hecho un video muy breve sobre cómo funciona, pero quise hacerlo un poquito más explicativo. Los veo en el siguiente video, en este mismo canal, en la opción listas de reproducción. Ahí van a encontrar el curso de electrónica desde cero. Hasta luego.